Estamos en compañía del doctor Aníbal Quiroga, constitucionalista, para hablar sobre la cuestión de confianza, los procesos, el proceso en sí mismo y las consecuencias de que se dé o no el voto de confianza al gabinete del Solar. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Cómo está, Paola? Buenos días. Mirta, muchísimas gracias por acompañarnos, Paola. no se preocupe. Vayamos de lleno a este tema porque sin duda es una oportunidad para también formar cultura ciudadana, cultura cívica, ver que nuestros televidentes estén informados sobre lo que significa en principio este mecanismo constitucional, esa herramienta que plantea la misma Constitución. Sí, bueno, yo diría dos cosas para empezar, ¿no? En primer lugar, la Constitución hay que leerla de manera completa, ¿no? No es solo que una parte de ella, en donde da facultades a un órgano, sea lo importante y lo otro no. Y en segundo lugar, en la historia del Perú, digamos, no han habido muchas cuestiones de confianza, ni cuestiones de censura en los últimos tiempos, y hemos perdido un poco de práctica parlamentaria sobre el tema. Digamos, el antecedente más inmediato estuvo en el gobierno de Bustamante y de Belaúnde, en donde el Congreso tenía una mayoría opositora, eran congresos obsecuentes, y por lo tanto los ministros eran permanentemente censurados. Y eso de alguna manera hizo inviable el gobierno de Bustamante, propició el golpe de Estado de Odría, y luego hizo inviable el gobierno de Belaúnde, el primer gobierno de Belaúnde, y propició el golpe de Estado de Velasco. Entonces, la Constitución del 79 estableció un límite para las censuras y dijo que si habían 3 censuras con un mismo presidente, el presidente podía disolver el Congreso. Puso como un contrapeso. En la Carta actual son 2 y se agregó el tema de la confianza y se agregó una suerte de confianza obligatoria. Cuando un nuevo premier asume el cargo y hace su presentación al Congreso, al final está obligado por la Constitución a plantear una cuestión de confianza, porque estamos en un régimen semipresidencialista y semiparlamentario. Si el gobierno se hace entre el Ejecutivo y el Congreso, que creo que es lo que el presidente Vizcarra no termina de entender. Él, cuando asume la presidencia, no genera una bancada, no tiene alianzas, no hace un consenso con el Congreso y contiende con el Congreso. Y le ayuda mucho la mayoría del Congreso, que es una mayoría obsecuente y muy torpe también, ¿no? Que cree que de esta contención va a salir algo bueno. Pues el resultado lo hemos visto ayer, ¿no? Cuando se produce anteayer el blindaje a Chávarri, que fue una manera grosera, que además impide una cosa muy simple, que sea juzgado por la Corte Suprema. La liberación del Congreso no dice que sea culpable o inocente. No es como dice la congresista Bata, que los elementos de convicción, a ella no le interesan, claro, ni es su problema los elementos de convicción. El problema es si es una acusación en forma que tiene visos de verosimilitud y que debe ser vista por la Corte, porque la inocencia o culpabilidad lo va a ver la Corte Suprema, no el Congreso. Pero se produce este blindaje en esta actuación y le dejan al presidente pues la pelota en la línea del arco. Y lo que ha hecho el presidente es utilizar eso sobre la marcha, inmediatamente plantea esta cuestión de confianza, lo cual abre un debate. Si tienen que haber causales, digamos, para plantear la cuestión de confianza, y si este archivamiento del caso Chávarri, como han manifestado algunos, es o no es suficiente. La Constitución no establece límites para la cuestión de confianza, ni establece límites para la censura. Como dije hace un instante, estamos en un sistema constitucional semipresidencialista, entonces hay contrapesos. La confianza y la censura son las dos caras de una misma moneda. En la censura, el Congreso llama a un ministro o al premier y le dicen, por esas razones te censuramos, no queremos que sigas trabajando y te vas a tu casa. Si la censura recae sobre el premier, cae todo el gabinete y dice textualmente la Constitución, se produce una crisis total del gabinete. El presidente tiene que nombrar un nuevo premier y un nuevo gabinete. En la confianza, el centro de gravedad está puesto en el Ejecutivo. El ministro o el premier ponen sobre el Congreso una cuestión de confianza. Y la Constitución no dice ni qué, ni por qué, ni para qué. Muy bien. Simplemente es una ratificación de que queremos seguir trabajando juntos. Puede ser por política de Estado, puede ser por un proyecto de ley, puede ser por un interés, o simplemente por saber si vamos a poder trabajar juntos. La medida de urgencia es tácita. Claro, si la confianza la plantea el premier, arrastra al gabinete. Si le dan la confianza, sobrevive, y si no le dan la confianza, se va a su casa y hay que nombrar un nuevo gabinete. Y en contrapeso a eso, dice la Constitución, si se presentan o se dan 2 cuestiones de confianza denegadas, o una cuestión de confianza, una censura, con un presidente, el presidente puede disolver el Congreso, convocar elecciones complementarias, y eso lo puede hacer hasta un año antes de que acabe su mandato. La pregunta entonces es si estamos entre la primera y la segunda. Entonces, la gente lee literalmente la Constitución
y algunos fungen de expertos en materia constitucional, y la verdad es que se enteran del tema abriendo recién la Constitución, y no entienden qué cosa es la confianza. La confianza es al presidente de la República, que es el jefe del Ejecutivo, que es el que nombra a los ministros. Pero el presidente es irresponsable políticamente, y en reemplazo de él pagan los platos rotos los ministros. ¿Quién designa un premier? El presidente de la República. Cuando el premier es licenciado y se va a su casa, es al presidente de la República que se llama la atención. Entonces, la pregunta es, ¿a cuántos gabinetes del presidente Vizcarra se ha censurado o se ha negado la confianza? A ninguno. Si es a ninguno, es cero. Y si es cero, esa sería la primera. ¿No se puede tomar en cuenta entonces lo sucedido con el gabinete Zavala? No, porque la negación de confianza fue dada a Kuczynski. Por más que es parte de un mismo periodo presidencial, que tengamos dos presidentes, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Es que sea parte de un mismo periodo presidencial no hace la diferencia, porque la pregunta es, ¿quién designó a Zavala? Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski. ¿A quién le negaron la confianza? A Kuczynski. Entonces, ¿por qué tiene que negar Vizcarra las negaciones de confianza? Y es así, con nombre propio, no es al Estado o al Ejecutivo. No, por ejemplo, ¿acaso Kuczynski, al gobierno, perdón. ¿acaso Kuczynski heredó las confianzas de Humala? ¿Acaso Humala heredó las confianzas o censuras de Alan García? Bueno, pero son periodos distintos presidenciales. Sí, pero ¿no? Esa distinción no está en la Constitución. Muy bien. Lo que dice es la confianza al ministro, el ministro que está designado por un presidente. Y de hecho, si el ministro es licenciado, ese presidente es el que tiene que nombrar al nuevo premier. Entonces, pero en todo caso es un debate. Por supuesto, y entonces, bajo esa interpretación hay que ver qué pasaría, ¿no? Claro. Entonces supongamos que efectivamente con ese debate se produce la confianza, se niega la confianza y el presidente disuelve el Congreso. Bueno, va a ser un tema muy discutible, ¿no? Fíjense, en los últimos 50 años solamente han habido 2 disoluciones del Congreso. La que hizo Velasco el 68 y la que hizo Fujimori el 92. Y siempre con golpe de Estado. Sería un precedente muy complicado, que arrastraría una gran responsabilidad que probablemente después del 2021 se la han de enrostrar a Vizcarra. Cerrar un Congreso no es una cosa fácil, ni es una cosa provechosa para el país. Los congresistas tendrían que hacer campaña violenta para ser en 4 o 6 meses elegidos. Los actuales no se pueden reelegir. Que son elecciones, ojo, parlamentarias exclusivamente, ¿no? Eso también hay que aclararlo. Y complementarias, para 2 años. Con lo cual los actuales congresistas tan criticados estarían siendo habilitados para postular el 2021. Muy bien, eso es algo que también ha entrado en discusión, ¿no es cierto? Porque nos estamos poniendo en ambos escenarios, de que se dé el voto, de que no se dé el voto, si no se dé el voto, se disuelve, perdón, el Congreso, ¿no? Y claro, como no hay reelección inmediata, nuestros actuales parlamentarios no podrían postular a fin de año, pero sí en el 2021. Entonces le están dando un regalo. Entonces sería un tema muy complicado y entre tanto entraremos en un interregno político constitucional muy complicado y económicamente muy recesados también. La otra hipótesis es que el Congreso le dé la confianza. Perfecto. Ya, perfecto, vienes, te doy la confianza, te doy una palmadita en la espalda y te vas. La pregunta es, ¿en qué vincula eso al Congreso? En nada. Esta mañana he escuchado... ¿A qué lo compromete? En nada. En nada, porque de acuerdo a la Constitución, quien hace las leyes o la reforma de la Constitución es el Congreso. Entonces el presidente decía, yo estoy haciendo uso de una facultad constitucional. Sí, pero esa misma Constitución dice que las leyes y la reforma la hace el Congreso, no el presidente de la República. ¿Dar el voto de confianza entonces finalmente es un gesto? Es un gesto político que habla de una armonía política y de una convivencia parlamentaria presidencialista entre el Ejecutivo y el Congreso. Pero decir, por ejemplo, se da el voto de confianza, no se aprueban las leyes y me doy por negar la confianza, eso no existe en la Constitución. Entonces, estamos lindando casi en lo que sería un golpe de Estado. Si hiciéramos tal cosa, le aprueban la confianza, se la niegan, o mejor dicho, no le aprueban sus proyectos, el presidente saca un decreto y dice, me doy por negada la confianza cuando se la han aprobado y por lo tanto disuelve el Parlamento. Ahora, pero en la práctica decir que que se da el voto de confianza para los 5 proyectos de ley y no realizarlos, o sea, es sumamente contradictorio. Pero es lo que dice la Constitución. Pero lo permite. Claro, la Constitución dice que quien hace las leyes y las debate y las modifica y las corrige es el Congreso. Este Congreso, malo, apañador de corruptos, lleno de gente complicada, pero es este Congreso. Entonces, por eso decía al principio, la Constitución hay que leerla completa, porque si la Constitución dijera, en defecto del Congreso, las leyes las da el presidente, o en defecto del Congreso, la reforma constitucional la hace el presidente, estaríamos hablando de otra cosa, pero no dice eso la Constitución. Ahora, retrocedamos un poco porque en septiembre de 2018, ¿no es cierto?, el señor Villanueva también planteó la cuestión de confianza para la reforma judicial en ese entonces. Se la dieron. ¿No? Se la dieron, claro, y en la actualidad, ¿cómo vamos? Mal, porque ha sido poco lo que se ha avanzado. Pero ¿cuál fue el impacto positivo, digamos, del uso de ese mecanismo? En ese momento se cesó. Aceleró.
se cesó el Consejo Nacional de Magistratura, se creó una pomposa Junta Nacional de Justicia, que hasta ahora no se puede instalar porque las condiciones para el examen han sido tan complicadas que de 104 han aprobado 3, y de esos 3 hay por lo menos un personaje complicado, y claro, se requieren 24 miembros. Entonces la pregunta es de dónde van a sacar los otros 21 si es que los 3 pasan. Y ciertamente ha sido una cosa desdorosa. ¿Por qué? El problema es que hay una cosa es lo que se dice en el discurso y otra cosa es lo que pasa en la realidad. El presidente ha dicho, hay que ir a la meritocracia, los mejores van a ir a la reforma de justicia. En el Perú todo tiene que ser concursado. El Contralor dice, todo hay que concursar todos los puestos. Pero la comisión que ha hecho la reforma constitucional, esta comisión de politólogos, es nombrada a dedo. No ha sido concursado, nadie los ha visto que han ganado un concurso, el presidente lo designó a su libre albedrío. Y entonces es una cosa bien rara porque una gran reforma constitucional, lo que han planteado estos 12 proyectos, tiene una reforma legal, reforma electoral y reforma constitucional. Sí. La reforma constitucional más importante de los últimos 30 años es propuesta por un conjunto de politólogos que no tienen ninguna legitimidad. Personalmente son gente muy respetable, pero no tienen ninguna legitimidad. Entonces, por ejemplo, la Academia de Derecho Constitucional Peruano ¿no? está al margen del asunto. No, los juristas más importantes están al margen del asunto. Y esto quiere hacerse así, de esa manera. Entonces, la verdad es que la reforma constitucional es bien discutible. Muy bien, bueno, y eso que acabamos de mencionar es un ejemplo también de cómo podría, el rumbo que podría tomar ese nuevo planteamiento de cuestión de confianza. Claro, ¿no? Porque no necesariamente va a garantizar que la reforma se dé tal como está expresada, porque también el presidente Vizcarra dijo en su mensaje a la Nación y habló sobre la desnaturalización de la norma. Bueno, pero... ¿no? Que debía aprobarse como estaba. Pero ahí está mal asesorado, porque en la mañana el ministro de Justicia decía lo mismo, ¿no? Si me aprueban la confianza, pero no me aprueban las leyes, entonces me doy por negada la confianza. Eso no existe. Es un invento. ¿Es una interpretación? No, es un invento que no tiene ningún sustento en la Constitución y que por lo tanto es harto peligroso, ¿no? Hay como una suerte de vocación por cerrar el Congreso. Y eso, por ejemplo, si hubiesen elecciones complementarias, probablemente el fujimorismo se reduciría, el APRA quizá desaparecería y la izquierda es la que va a gobernar el Congreso. Le van a entregar el Congreso a la izquierda. Entonces, este afán por cerrar el Congreso, por gobernar sin el Congreso, es ciertamente totalitario, es ciertamente complicado y muy peligroso desde el punto de vista constitucional. Vamos a alterar nuestra alternancia democrática por este afán presidencialista de trabajar sin Congreso. Bueno, bajo su interpretación entonces estamos a merced de la voluntad de nuestros legisladores. O del presidente de la República, porque el presidente... Claro, de darse el otro extremo, ¿no? Claro, de que se disuelva el Congreso. Decir, bueno, yo me voy por negada y voy a disolver el Congreso. Y vamos a entrar en una gran confrontación político-constitucional cuyo resultado todavía está por escribirse. Ahora, muchos parlamentarios han, por supuesto, expresado su sentir frente a este planteamiento, ¿no? Y han dicho que, bueno, ¿quién podría estar en contra de estos 5 proyectos de ley? Sin embargo, a la hora de votaciones, bueno, cuando ha pasado con la inmunidad también, se archivó, entonces, sí, claro, se habla sobre falta de diálogo, falta de consenso, claro, pero cuando esto se ha dado, sí se mostraban a favor, más no en las votaciones. La mayoría del Congreso ha sido bien torpe, ¿no? Porque en el tema de la inmunidad no era el tema más importante en la reforma política. Y se empezó por ahí. Pero empezaron por ahí porque están cuidando su asiento. El tema de Chávarri, digamos, se está sacrificando el Congreso por un personaje discutible. Es como decir mi reino por un caballo. O sea, estamos yendo a una gran crisis constitucional por salvarle el puesto a un personaje hartamente discutible, cuando su responsabilidad no la ve el Congreso, la ve la Corte Suprema. Lo que le estaban pidiendo al Congreso es autoriza a que sea juzgado por la Corte Suprema. No le están diciendo absuélvelo o condénalo. Autoriza que sea la Corte Suprema. ¿Por qué el Congreso se compra esa defensa? Y mire el resultado. Y se les dijo, se les advirtió, y mire el resultado. Entonces, hay un viejo proverbio que dice, los dioses ciegan a quienes quieren ver perder, ¿no? Parecen ciegos, sordos y mudos, y cuando se enfrentan a esta realidad, es una cosa complicada. Si el día miércoles se hubiese autorizado el juzgamiento de Chávarri por la Corte Suprema, por parte de la Comisión Permanente, no estaríamos hoy en ese escenario. Entonces el Congreso también tiene que hacer un mea culpa. Y si van a seguir en esta actitud obtusa, nos han elegido para hacer oposición, bueno, ahí está el resultado. No ha habido gobierno, no ha habido
digamos, intercambio con el Parlamento, la lideresa de la oposición está en la cárcel, hoy día tienen total descrédito, la bancada se ha partido y finalmente estamos yendo hacia un precipicio de disolución por esa tosudez. Ni uno ni otro han querido trabajar en conjunto. ¿Y dónde queda el ciudadano, no? Para empezar, ¿dónde queda la Constitución, que habla de un régimen semipresidencialista? Y después, ¿dónde queda el ciudadano? Al ciudadano estas cosas le parecen esotéricas. Al ciudadano lo que interesa es, primero, la seguridad, que no le roben en la calle. Segundo, que no le roben en su casa. Tercero, que pueda tomarse un café sin ser asaltado. Y en cuarto lugar, que hayan posibilidades de trabajo y que las cosas tengan un precio razonable, que los servicios sean apropiados. Entonces, y para que todo ello funcione, obviamente tener mejores autoridades, mejores políticos, mejores organizaciones. Tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento. Porque tampoco es el caso que el presidente esté en cada esquina donde revienta un cohete, porque para eso hay funcionarios públicos que tienen que cumplir su función. Pero eso no se hace. Entonces, lo más probable que va a ocurrir es que vamos a entrar a un precipicio constitucional. Las encuestas van a encumbrar otra vez al presidente Vizcarra. Él cree que está haciendo un gran gobierno, pero la verdad es que en algunas cosas hace recordar a gobiernos autoritarios. No se puede gobernar el país dentro de la Constitución que él ha invocado sin el Parlamento. Él ha dicho, estoy haciendo uso de una facultad estrictamente constitucional. Sí, esa es una parte. Sí. La otra parte es que estrictamente la Constitución dice que las leyes y la reforma la hace el Parlamento. Y eso es algo que el presidente tiene que respetar. Hay que ser más agudos entonces en la interpretación de nuestra duda, Constitución. Muchísimas gracias. Encantado. Doctor Quiroga, por habernos acompañado, por su análisis aquí.